Pues llega el momento ahora de la mesa redonda. Os pido a los 4 intervinientes que vais a venir, que os voy a presentar a continuación. Tenemos a Rafael Aguilera, que es director gerente de UNO. Javier Orús, que es director y cofundador de Predictland. Tenemos a Juan Carlos Sánchez de Tecnalia y Guillem Terradas, área manager de Urbiótica. Entonces, es una mesa tecnológica en la cual vamos a hablar de distintas tecnologías que puedan ser aplicables en DOOM. Y desde este momento invito a todos los aquí presentes a que dirijan alguna cuestión, alguna pregunta a los ponentes. Yo, en tanto que alguien del público se anima, voy a hacer una primera ronda de preguntas y, bueno, empiezo por aquí, que te tengo más a mano, Javier. Y te quería preguntar que cómo se puede aplicar la inteligencia artificial y el Big Data a la gestión de la distribución urbana de mercancías y qué beneficios aporta, ¿no? Es el área de negocio que tú llevas. A ver qué nos puedes contar al respecto. Muy bien, yo creo que Xavier ha hecho una muy buena demostración de lo que se puede hacer, ¿no? Con Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Precisamente se ha estado hablando mucho, ¿no? De cómo dimensionar las zonas de carga y descarga, cómo planificar esas rutas, cómo trabajar esa distribución urbana y esos espacios en la ciudad, etcétera, con el tráfico y todas las circunstancias que lo rodean, ¿no? Lo cierto es que analizando todos esos datos que podemos tener con una buena sensorización en las zonas de carga y descarga, en el tráfico de la ciudad, etcétera, podemos ya no solo poder llevar a cabo ese dimensionamiento correcto, sino que además también se ha hablado de un dimensionamiento dinámico, ¿no? Teniendo toda esa información online, podemos realmente trabajar para poder anticiparnos a posibles cuellos de botella, atascos de tráfico, sobrecargas de las zonas, poder dimensionar incluso variablemente esas zonas, teniendo una zona delimitada que siempre sea de carga y descarga, una zona variable, donde en función de la demanda que se pueda prever, se pueda asignar más o menos dependiendo de esas circunstancias. Esto tiempo atrás era imposible de pensar, pero es que hoy en día podemos tener información online, ¿no? Entonces, el poder utilizar todos esos datos, todas esas analíticas avanzadas de datos y esa tecnología para poder ya no solo monitorizar cómo funciona, sino para anticipar posibles incidencias, realmente, esto aporta muchísimo valor, ¿no? Como, por ejemplo, hemos visto con la ponencia de Xavier, repito, ¿no? No, desde luego, esta posibilidad que tú comentas de poder hacer flexibles estas zonas de carga y descarga, esto sería el ideal, ¿no? Que creo que deberíamos de llegar. Poder tener una previsión de la demanda, poder ver cuándo vas a tener picos, cuándo no. Entonces, también otra opción, aprovecho ya también para comentarla, no sé si saldrá o no, pero es precisamente que cada empresa distribuidora o cada autónomo que comentábamos, ¿no? Pudiera tener una plataforma donde informara de las rutas que quiere hacer ese día, ¿no? Entonces, poder tener algoritmos de optimización que realmente minimicen el tiempo de entrega para todos a la vez, ¿no? Que al final para la ciudad será mucho más óptimo y para la huella de carbono, etcétera, 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 ¿no? Hay muchísimas alternativas y además es que tenemos la capacidad o podemos llegar a tenerla de tener toda esa información online, tanto la que captura el ayuntamiento como la que capturan todas las empresas que están en el ecosistema, ¿no? Entonces, el reto ahí es poder cruzar todo eso, ¿no? Y cruzarlo con la climatología, con datos de tráfico, con otros factores que impactan también muchísimo, pues como el COVID, por ejemplo, en que haya momentos inesperados, ¿no? Desde luego, si empezamos a echar mano del Big Data, tenemos ahí un universo infinito de posibilidades de aplicación. Totalmente. De todas formas, esto me enlaza con una pregunta que yo tenía para Rafael, en el sentido de que, vosotros como patronal de transporte y logística entiendo que tenéis mucha relación con las administraciones y te quería preguntar qué papel crees que tienen las administraciones públicas en estos distintos retos que afronta el sector, en el sentido de que, por ejemplo, estamos viendo que efectivamente la tecnología nos permite hacer muchas más cosas
de las que realmente luego vamos a poder hacer, porque las administraciones tenemos que ir muy de la mano, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, tu experiencia? Muchas gracias, Ángel, y buenos días a todos. Muy rápidamente, por contextualizar, nosotros en UNO somos, como ha dicho Ángel, la patronal del transporte y la logística. Representamos a esas empresas que gestionan, diseñan y planifican la cadena de suministro. Llevamos toda la mañana hablando de ellas y son esas empresas que tienen los almacenes logísticos que comentábamos antes y que realizan distribución urbana de mercancías. Contestando a la pregunta de Ángel, nosotros creemos que la Administración, y Susana antes ha hablado bastante y muy bien de ello, creemos que son facilitadoras, ¿no?, de que se produzcan todos estos cambios que necesitamos. Sí que es verdad que nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de que desde hace unos años hacia aquí las administraciones son muy conscientes del papel fundamental que juega la logística y la distribución urbana de mercancías. Prueba de ello lo tenemos en la jornada de hoy, en la que hace presencia el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, una presencia muy notoria, ¿no?, por impulsar todo esto junto con el Colegio de Ingenieros. Con lo cual creemos que se ha dado un paso fundamental en la importancia que las administraciones públicas ven ahora en el sector, que es absolutamente estratégico y, de hecho, durante la pandemia tenemos el ejemplo de que fue considerado sector esencial, y creemos que su papel es facilitador y de proporcionarnos esos datos que comentaba antes además también mi compañero y comentaba antes Xavier en la ponencia, ¿no? Esos datos con los que las empresas podemos jugar dentro de las ciudades, ya que para nosotros las ciudades no son zonas de paso, sino nuestras zonas de trabajo diario, ¿no? Con lo cual, dinamizar, aportar esa facilidad y los datos que necesitamos para desempeñar nuestra labor lo mejor posible. Muchas gracias, Rafael. Siguiendo un poco por el orden, Juan Carlos, ¿qué grado de madurez presentan las diferentes tecnologías habilitadoras que permiten abordar estos retos que tenemos en la DUM? Bueno, pues un poquito como comentando, ¿no? Al final, nosotros como Tecnalia, que somos solamente un centro tecnológico, pues aglutina un montón de disciplinas y tecnologías, las cuales, pues bueno, muchas de ellas evidentemente se han nombrado a lo largo de la mañana. Quiero agradecer sobre todo, bueno, sería la oportunidad por CITEC, sobre todo ese grupo 4, liderado por Fernando, que nos ha dado la posibilidad, pues bueno, de aportar ahí nuestro granito de arena, pues un poco en más listar esas tecnologías que ahora pues habrá que aterrizar en cosas reales, ¿no? Entonces, la madurez realmente de las tecnologías, digamos que realmente ahí están, ¿no? Ahora mismo se trata, digamos, de aplicarlas. Al final, ahora hablamos del Industria 4.0, de Logística 4.0, esos son, digamos, palabras, ¿no?, que han ido surgiendo, pero que ahora mismo la sensorización, el tratamiento de datos, esa analítica para hacer, digamos, esos análisis que necesitamos para esa última milla, para de alguna forma hacer esa última distribución, ahí están. Entonces ahora, digamos, el esfuerzo hay que hacerlo en, sobre todo, al final, colaborar entre la administración, colaborar entre empresas como las que hay aquí, startups, que al final son los que realmente las aplican, porque, como vuelvo a repetir, habrá cosas que de alguna manera pues todavía hay por desarrollar en los centros tecnológicos y sobre todo, digamos, entidades que nos dedicamos a la investigación, ahí estamos más en la vanguardia, pero es muy importante enlazar con lo que sería, digamos, las empresas y la realidad, digamos, y la necesidad, ¿no? Esa es un poco la clave, y para eso pues hay mecanismos también que se pueden comentar para aglutinar, digamos, esos esfuerzos. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Guillem, antes de que intervengas, os recuerdo que si tenéis alguna pregunta la podéis ir preparando, que cuando acabe la intervención de Guillem daremos paso a las preguntas del público. Bueno, Guillem, yo he participado muy activamente en varios de los grupos de la comisión y últimamente, que a lo mejor por eso lo tengo más reciente, en el grupo 4, que nombrabais, que ha sido probablemente el más tecnológico. Hemos trabajado mucho en todos los grupos, pero este ha sido, bueno, en esa vertiente quizá el que más ha tenido. Y yo me focalicé un poquito en hacer la comparativa de APPs que teníamos y me estudié muy en profundidad vuestra solución, que me parece una solución fantástica, una solución creativa, una solución vanguardista, ideal, y te invito a que nos cuentes en qué consiste. De acuerdo, pues muchas gracias. Un placer saludaros a todos. Nosotros somos una pequeña empresa que nos dedicamos además de Smart Cities y somos fabricantes de sensores. De sensores y de soluciones relacionadas principalmente con el guiado y el control de las zonas de aparcamiento. Para el tema de la carga y descarga tenemos una solución que
funciona de la siguiente manera. Se ponen sensores de aparcamiento en cada una de las plazas reservadas para este fin. Y el sensor, que no ocupa más que la tapita esta negra que veis, detecta cuando un coche aparca allí. Esto combinado con unas aplicaciones móviles que llevan las personas autorizadas a utilizar los espacios de carga y descarga, en el momento que el sensor detecta que hay un coche allí, se le manda una notificación push por geofence que le dice: has aparcado en una zona de carga y descarga, ¿estás autorizado? Sí. Es el señor valida que ha aparcado allí y empieza a contar el tiempo que el coche está estacionado. Si nadie se registra, esto genera una alerta en la plataforma, diciendo: a un coche aparcado en una plaza reservada para carga y descarga y nadie se ha validado. Si se valida, pues el tiempo va corriendo, desde la plataforma se ve, y al mismo tiempo pues puede haber unas aplicaciones, las tenemos desarrolladas para los vigilantes, que ven el estado de todas las zonas de aparcamiento, cuáles están ocupadas y cuáles no, cuáles están bien autenticadas y cuáles no, y si algunas han sobrepasado el tiempo, pues se puede dirigir hacia allí y hacer la intervención que sea necesaria, ¿no? Una denuncia, una notificación, lo que considere. Al mismo tiempo es una herramienta útil para los transportistas, en el sentido de que si las plazas están inventariadas y tiene una relación de las que están libres y las que están ocupadas por zonas, puede un poco planificar su ruta en función de qué zonas en ese momento hay más disponibilidad para poder dejar el camión o la furgoneta, lo que sea. Estamos empezando ahora, tenemos un proyecto grande en Castellón, que va a ser quizá la primera ciudad así de una cierta dimensión, con unas 1000 plazas aproximadamente, que se van a gestionar de esta manera, y hay otros proyectos en marcha. Y un poco esta es la idea, y entre todos pues irla mejorando para que cumpla Muy bien. lo mejor posible las funcionalidades. Como te digo, la verdad que me gustó mucho la solución. Lo que pasa es que en la línea de lo que comentábamos con Javier, de que pudiéramos tener esa flexibilidad, creo que falta, y entiendo que esto es una cuestión no técnica, sino de otra índole, el poder hacer reserva anticipada, ¿no? Es una limitación que a fecha de hoy tenéis. ¿Y cuáles son las barreras que ves tú para hacer esa reserva anticipada? Sí, la reserva siempre nos ha preocupado en el sentido de que es relativamente fácil, y nos lo han pedido varias veces, que el transportista reserve la plaza que va a ocupar antes de dirigirse allí, pero la puedes reservar pero no la puedes blindar, de manera que si va una persona que no está autorizada, voy yo con mi coche particular y dejo el coche allí y no sé ni que existe una aplicación o me da igual. La frustración del señor que ha reservado la plaza va a ser quizá peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que buscar un poco de qué manera se puede hacer, porque hasta que no se pueda blindar una plaza sin una complejidad, digamos, tecnológica o de coste económico. Está claro que técnicamente, y más ahora seguiremos aún profundizando, ¿no?, en los temas de Big Data, técnicamente seguro que está la solución, ¿no? Pero aquí a lo mejor también vendría de la mano lo que hablábamos, ¿no?, la involucración de la administración, a ver cómo, pues parece que únicamente la regulación vía agentes de la autoridad pudiera ser una solución, ¿no? Pero claro, esto es algo que no sé, que tiene que ser beneficioso para todo el mundo, ¿no? No simplemente algo coercitivo, ¿no? Y encontrarles ventaja. Yo sé de algunas experiencias que han tenido este tipo de reservas y efectivamente han fracasado, o bien porque se hace un uso indebido, que es el que dices tú, que llegas con tu coche y te pones, o bien porque haciendo un uso correcto, pues por la razón que sea, se te alarga el tiempo y entonces estás ocupando el espacio durante un tiempo que no te corresponde, ¿no? Sí. En este caso, el sistema detectaría que no se ha terminado el uso de la plaza y no permitiría reservarla. Pero sí, podría pasar. El efecto real es exacto. final, ¿no? Entonces,
si las reservaras para una hora determinada, podría ser que el de la hora anterior se pasa de tiempo. Claro, que es muy habitual en la distribución de la mercancía, por otra parte. Muy bien. Antes de seguir con ronda, ¿tenemos alguna pregunta por el público? Lo digo porque ahora todo el mundo está tímido, pero conforme nos acercamos al final van a empezar las preguntas y entonces nos quedaremos sin tiempo ni para las preguntas ni para la exposición, ¿no? Perdona, ahora. Cualquiera de las soluciones que estamos o que están ustedes planteando requiere sí o sí la necesidad del despliegue del 5G o con la red de comunicaciones actual es suficiente. Bueno, si queréis, doy mi visión. Tenemos dos visiones por lo menos. Si quieres, En principio, todo depende del volumen de datos que se esté manejando y con la inmediatez que se necesite procesar esos datos. Si estamos yendo a una solución más asíncrona, quizás a lo mejor no haría falta tanto el 5G, pero si es una solución síncrona y depende del volumen y el tamaño de la ciudad, pues realmente puede ser necesario, ¿no? Porque básicamente para no colapsar la red, ¿no? En una palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuanto más online sea la respuesta o el comportamiento o las reservas, o incluso, hablando de las reservas, ¿no? Yo incluso veo más factible, más que unas reservas, el poder tener una planificación, pero al igual que, por ejemplo, antes salía el tema de Google Maps, ¿no? De que Google Maps te propone una ruta, pero si durante la ruta ve que hay tráfico por donde vas a pasar, realmente te ofrece otra ruta alternativa, ¿no? Pues en vez de una reserva fija, una reserva soft, ¿no? Donde en principio vas a una plaza, pero podrías ir a otra. Entonces, claro, todo este intercambio de datos y de información en tiempo real y de reoptimización de las rutas y de reoptimización de asignación de plazas, claro, todo esto, pues obviamente con toda la flota que estamos, con todos los números que hemos visto y demás, yo creo que el 5G obviamente será más que necesario, ¿no? Por lo que hemos dicho, porque es que esto va increciendo, o sea, básicamente, ¿no? Juan Carlos. Sí, bueno, y un poco de nuestra experiencia un poco en diferentes pilotos que tenemos de despliegue, ¿no? Sobre todo Smart City, pues bueno, tenemos varios proyectos dentro de Tecnalia con diferentes partners tecnológicos, sobre todo operadores, donde realmente en ciudades, pues bueno, ya es una realidad ese despliegue, ese 5G, y la realidad es que la carencia, o sea, lo que ganamos en cuanto a esa velocidad, esa capacidad de procesado en la nube en tiempo real, va a ayudar muchísimo directamente a que esto de alguna manera progrese de una forma mucho más rápida, ¿no? Lo bueno y la buena noticia es que esto ya es una realidad y hay proyectos ahora mismo desplegados en diferentes ciudades en los cuales el 5G, pues de alguna forma ya podemos casi utilizarlo y va un poco no solamente en temas de movilidad, sino también lógicamente todo lo relacionado con la distribución urbana de mercancías, ¿no? Entonces yo ahí pienso que va a dar un valor añadido diferencial. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. Soy Jesús Rollo, estuve en el subgrupo 4 con Fernando y yo estuve con los 4 en las entrevistas que os hicimos y quiero retomar una pregunta que ha hecho antes Jesús Soler, se la ha hecho a Miguel Ángel Anía y os la quiero hacer a los 4, a cualquiera. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Las tecnologías funcionan, tenemos el 5G, tenemos el maravilloso todo, el Big Data, ¿qué? Y además, también, como se lo ha hecho Jesús a Miguel Ángel, ¿qué tenemos que hacer en Zaragoza el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso que tendríamos que dar? Venga, ¿quién se arranca? Yo creo un poco pues, que, en definitiva, lo que hemos comentado, que las tecnologías existen, tenemos ya, digamos, muchas empresas que en definitiva están en una fase ya en la cual de implantación, ¿no? Por los centros, las universidades, pues, lógicamente estamos en otra fase. Y luego, bueno, pues, como comentaba Susana, ¿no? Tenemos incluso herramientas ya, pues lo que sería plataformas, la DGT 3.0, que nos va a permitir tirar de datos, analizar todo esto. Entonces yo creo que lo importante ahora es una labor más de, digamos, de coordinación entre los diferentes agentes, ¿no? Y, por ejemplo, de experiencias que tenemos en otros proyectos, pues, por ejemplo, en la parte de fabricación, donde Tecnalia, por ejemplo, tiene una experiencia y es un posicionamiento muy grande, pues ahora eso lo estamos llevando a lo que es la plataforma europea de Urban Mobility,
en la cual lo que se plantea es proyectos donde se integre la administración, las empresas, los centros tecnológicos y, sobre todo, de alguna manera, al final, buscando palancas que ayuden a esto, ¿no? Por ejemplo, la compra pública innovadora, que se ha nombrado al principio de la mañana, para nosotros es clave, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando en diferentes, ciudades, ¿no? O diferentes, en Bilbao, más por nuestra procedencia, ¿no? Pero sobre todo también en Vigo, Galicia. A través de compra pública innovadora, esos proyectos se definen y a partir de ahí ya es que se pasa de la teoría a la práctica. Entonces es muy importante que ahora haya, digamos, al final de alguna forma tiene que haber una coordinación perfecta entre administración, empresas, centros, con un objetivo común, ¿no? Entonces ahí ya es llevarlo, digamos, al terreno de juego, ¿no? Te diría por ahí. Por partes y porque el pastel es muy grande y nos podemos atragantar un poco paso a paso, ¿no? Esa es la idea. Rafael, creo que querías apuntar algo. En línea de lo que comentaban, yo creo que el primer paso se ha dado, que es saber qué hay y qué se puede hacer. Lo siguiente, la tecnología no es un fin, es un medio. Lo siguiente es saber qué problema queremos resolver de los múltiples que hay. Y además ahí, Susana lo comentaba, es fundamental, y lo decía yo antes, las administraciones públicas, el papel que desempeñan. Actualmente hay bastante inseguridad jurídica y las empresas a veces no saben, ¿no?, que la tecnología exista, qué camino tomar. Entonces yo creo que hay que unir esos factores, como también antes se comentaba, yo creo que la solución pasa por coordinar diferentes eslabones. Ya sabemos lo que hay y ahora vuelta para atrás y resolviendo pasito a pasito, problema a problema. Quiero comentar que creo que las administraciones, antes Mariana comentaba que no pueden ser operadores logísticos, pero sí facilitadores, ¿no? O por lo menos hacer esa labor integradora, ¿no?, entre todas las que precisamente, bueno, yo he tenido el placer de participar en esta comisión y realmente, bueno, yo creo que aquí se está consiguiendo totalmente, ¿no?, el poder tener esa visión de absolutamente todo lo que involucra, ¿no? Entonces, eso es importante, porque es que al final estamos hablando de que todo va a tener que ser muy colaborativo también, ¿no? Y ese intercambio de información pues tiene que ser con una regulación, un marco, unos procedimientos que estén claramente definidos y que no beneficien ni a unos ni a otros, sino que precisamente beneficie a todos, ¿sabes?, por igual, ¿no? Muy bien. ¿Queréis algo más de esta pregunta? Muy bien. Yo, enlazando un poquito, estamos hablando aquí del 5G, estamos hablando de un gran volumen de datos. Yo te quería preguntar, Javier, ¿qué datos son los que necesitaríamos para aplicar con éxito esta inteligencia artificial y este uso del Big Data, ¿no? Hablamos de datos en genérico, pero a ver si podemos profundizar un poquito más en concreto. Por aclarar un poquito también qué es Big Data, qué es inteligencia artificial. Big Data, pues sí, claro, que nosotros estamos dando por hecho, ¿verdad? Pero probablemente por un poco, alguien de la audiencia no... Big Data al final es gran volumen de datos, análisis de grandes volúmenes de datos, pero eso puede ser una analítica descriptiva al uso, o sea, un business intelligence tradicional, ¿no?, un reporting tradicional de lo que ha sucedido, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, que es una subárea de la inteligencia artificial, lo que hace es analizar los datos para anticipar hechos futuros, ¿no?, basándose en la experiencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues realmente, claro, la analítica predictiva es lo que te permite anticiparte a situaciones no deseadas y poder tomar decisiones antes de que suceda, para mirar de maximizar o minimizar el impacto dependiendo si es positivo o negativo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues obviamente todo el historial obviamente el historial de uso de las zonas de carga y descarga, historial de distribuciones que hayan podido haber, para esto obviamente las empresas deberían de compartir ese historial, pero si estamos hablando de colaborar, se va a tener que llegar a esto, ¿no? Y un poco ahí todo tipo de información, de historial de tráfico, historial de posibles atascos, accidentes, etcétera, todo este tipo de información. Y no olvidemos, climatología, es importantísimo. ¿Impacta o no impacta en el tráfico de las ciudades la climatología? Cuando llueve, Zaragoza quizás a lo mejor no se nota tanto, pero también. Pero en ciudades más grandes es realmente espectacular. Pues el tema es que absolutamente toda aquella información que haya relevante alrededor de esta problemática. Pero tanto puede ser datos logísticos como factores externos. Pues por ejemplo, que Black Friday, ¿vale?, pues va a provocar un pico en el uso de las zonas de carga y descarga otra vez, ¿no?, como cada año, y en toda la logística mundial. Pues obviamente todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y la gracia es que con machine learning, con aprendizaje automático, con inteligencia artificial, se puede cruzar de forma completamente natural todos estos datos, ¿no? Y poder llegar a esas anticipaciones con una precisión
y una precisión muy alta y poder tomar decisiones realmente antes de que sea un desastre, ¿no? Muy bien, ligando con esto, Rafael, ¿qué tipos de proyectos creéis que son los más relevantes para comenzar a implantar, pues eso, lo que hablamos como logística 4.0, ¿no?, dentro de las ciudades? Bueno, lo primero que debo decir es que como organización empresarial estoy muy orgulloso de estar en esta mesa debate con 3 empresas tecnológicas y de haber participado en el famoso Grupo 4, ¿no?, que ya hemos comentado. Por cierto, yo también, ¿eh? Quiero agradecer también, además, la organización de la jornada, que no lo he dicho, perdón. En línea con eso que comentaba Ángel, la empresa, como decíamos antes, la tecnología existe. Lo que hay que saber es qué tecnología tenemos que usar o qué problema queremos resolver. También Marina comentaba antes lo de blockchain, voy a ser yo también otro de los que lo nombre hoy. Blockchain, todos sabemos que sí, que va a ser futuro, pero ¿futuro para qué? Tenemos que saber qué problema tenemos. Nosotros en línea con eso, desde UNO, justo la semana pasada presentamos un estudio que hemos elaborado de tendencias tecnológicas post-COVID. En ese estudio lo que pretendemos es darle una guía a las empresas de que vean qué tecnología hay y qué tecnología tienen que utilizar para cada problema, ¿no? En base a la madurez de esta tecnología, que no todas están igual de maduras, en base a la capacidad de inversión que tienen las empresas. Antes hablábamos de que hay muchas que son pymes o autónomos y no tienen la misma capacidad que un gran operador logístico, y también el retorno de la inversión que buscan, ¿no? Hoy en día, blockchain seguramente no tiene el mismo retorno de la inversión que Big Data, hablando en términos generales. ¿Qué 3 tecnologías nosotros destacaríamos? Pues una Big Data, pero en la parte además incluso que comentaba mi compañero, antes de Big Data, Data Analytics. O sea, no hay que irnos a un Big Data, grande volumen de información, un simple BI que antes comentábamos, para muchas empresas un cuadro de mando les daría la vida y no son conscientes del potencial que pueden sacar de sus propios datos. Otra tecnología que también sonó antes, RPA, el automatizar las tareas que menos valor aportan. Y por último, y también tengo aquí compañeros que saben de esto más que yo, IoT, o sea, trazabilidad avanzada. También es fundamental y además el cliente estamos viendo que ya no demanda tanto que los productos le lleguen rápido, sino que le lleguen cuando él lo necesita. Muy bien. Juan Carlos, ¿qué mecanismos consideras necesarios para enlazar y generar sinergias entre todos estos agentes tecnológicos que estamos comentando, ¿no?, con la administración también, con empresas, para avanzar en el desarrollo de estas tecnologías? Sí, pues un poco en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Está claro que hay una labor importante de evangelización, ¿no?, que no es poco, porque la verdad es que es, bueno, desde el operador hasta al final el que hace el transporte, pues la verdad es que de alguna manera hay una serie, digamos, de umbrales que hay que cubrir. Y sí que es verdad que al final, digamos, todos tienen que tener conciencia del valor añadido que aporta, ¿no? Del que reparte el paquete en esa última milla, pues tiene que tener claro que todas estas tecnologías que estamos comentando, pues le aportan un valor y en definitiva a todos un retorno, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, lo que es importante es que al final podamos enlazar, pues lo que comentamos, ¿no? O sea, la administración tiene un papel, evidentemente, y ahí tendrá que hacer de dinamizador y de estandarizar cierto tipo de cuestiones que se han comentado esta mañana. Luego, de alguna manera, otros agentes, los tecnológicos, las empresas tecnológicas, pues debemos de alguna manera al final, pues sobre todo aunar y sobre todo de alguna manera el poder al final coordinarnos ¿en qué? En proyectos concretos, ¿no? Nombraba antes, digamos, iniciativas como la compra pública innovadora, como proyectos que al final no es que sea una subvención que te dan para un proyectito y ya está, son cosas de alguna manera que se prescriben para luego aplicar a una cosa muy concreta, ¿no? Y yo por la experiencia, por ejemplo, no es que digamos lo defienda solo eso, creo que esos mecanismos ayudan a que participen centros, que participen las empresas, participe la administración, y eso es, digamos, es clave para el éxito, ¿no? Un poco lo que es las claves, y encima está inventado, no inventamos la rueda, es que eso ya, digamos, hay precedentes y está funcionando perfectamente. Muy bien. Guillem, sois una empresa tecnológica pura, orientada a por lo menos en los proyectos que yo os he conocido, a la distribución urbana de mercancías, ¿no?, y esta gestión de plazas de aparcamiento y de zonas de carga y descarga. ¿Cómo abordáis vosotros los proyectos? ¿Os llaman las administraciones? ¿Os ponéis vosotros en contacto? ¿Participáis en concursos públicos? En definitiva, la pregunta es ¿cómo podéis desarrollar vuestra tecnología dentro de las ciudades? Sí, afortunadamente cada vez más hay más ayudas y proyectos europeos que intentan potenciar la implantación de las Smart Cities en las ciudades, o proyectos como los EDUS de Desarrollo Urbano Sostenible, que es fondos europeos para también plataformas tecnológicas para poder gestionar todo la sensorización de las ciudades, o sea, de
gestión del agua, la calidad del aire, el ruido, el parking, y con el parking las plazas reservadas, como las de carga y descarga o PMR. Entonces, generalmente la Administración saca concursos grandes para resolver este tipo de soluciones. A veces son más concretos, como es el caso de Castellón, que querían resolver este problema concreto de la carga y descarga, pero generalmente están enmarcados en proyectos de Smart City grandes, y las empresas tecnológicas de mayor tamaño optan y generalmente nos llaman para este tipo de proyectos. Si la Administración pública conoce nuestra solución, pues es más fácil, porque ya saben de nosotros y entonces todo el mundo nos viene a buscar, y si no, pues nos tenemos que presentar. Pero hemos colaborado con prácticamente todas las grandes, ¿no? Perfecto. Bueno, como estamos ya cumpliendo el horario, lo primero que quiero pediros es que rellenéis las encuestas de evaluación, por favor, y las dejéis a la salida, importante. Y ya, pues por poner el cierre a la jornada, por supuesto agradecer a estas componentes de la mesa la deferencia que han tenido en venir aquí, agradecerles su presencia, agradecer al público también la presencia en un momento tan difícil como este, que siempre guardando todas las medidas, por supuesto, pues es de agradecer que hayáis compartido con nosotros todas estas experiencias y estas ponencias que hemos tenido. Y bueno, yo por último destacar que realmente una de las cosas más importantes que me llevo de esta jornada, por supuesto aparte del conocimiento técnico, pues es el constatar la sensibilidad colaborativa que hay entre los diversos agentes que hay aquí implicados, desde administraciones públicas como la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento de Zaragoza, instituciones tan importantes para la sociedad como son un colegio profesional, en este caso el de Ingenieros Industriales, involucrado también en la solución técnica del estudio, y luego también, por supuesto, pues las empresas privadas que han colaborado, empresas tecnológicas, organizaciones como UNO, y creo que, en definitiva, estamos en esta comisión o en este estudio representando un amplio espectro de la sociedad. Yo creo que lo que hemos nombrado aquí varias veces de los stakeholders, ¿verdad? Estamos muy bien representados, y bueno, pues creo que esto es un paso más, no voy a decir ni el primero ni el último, es un paso más en el avance que vamos a hacer hacia tener unas ciudades más sostenibles, menos congestionadas y pues con una facilidad mucho más acelerada para los repartidores para cuando vayan a hacer sus repartos, que en el fondo, no nos olvidemos, son los verdaderos sufridores de esta distribución urbana de mercancías. Así que muchas gracias a todos, a los que están en su casa también o en sus dispositivos móviles viendo la jornada. Gracias por la atención, gracias por la asistencia y hasta futuras ediciones. Muchas gracias. ¿Vale?